Gracias, Luis, por la invitación. Y bueno, es un día muy importante. Venezuela tiene mucho que mostrar en esta materia. Además que la pobreza tiene inscritos muchos indicadores que dan cuenta del esfuerzo que ha hecho nuestro país. Bueno, el agua potable, la adopción a agua potable es un indicador que te revela cuán pobre es un país, es una población. Venezuela ha alcanzado la meta del milenio de la adopción directa a agua potable, por ejemplo, el tema de la alimentación. Es decir, la pobreza, en un término puro, pudiéramos decir que hemos avanzado muchísimo, pero también pudiéramos hablar de otros indicadores que dan cuenta de las políticas públicas eficientes que ha tenido nuestro país para abatir este flagelo. En principio yo quisiera colocar un poco en contexto lo que se ha hecho en estos años, bueno, el contexto histórico de la nación, un país con recursos petroleros desde hace ya muchísimo tiempo, más de 100 años, ¿no? En un momento se llegó a ser Venezuela el principal exportador de petróleo del mundo, pero hubo una época conocida como el periodo de la Cuarta República, donde se incrementó de una manera pareciera irracional el tema de la pobreza. Comentar un poco eso, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegamos los venezolanos a 1999 con la llegada del presidente Hugo Chávez en las condiciones de pobreza que llegamos? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las razones para eso? Bueno, fíjate, lo primero era una política petrolera antisoberana, totalmente complaciente a los intereses foráneos, donde teníamos un barril de petróleo cerca de $7. El presidente Chávez fue muy criticado cuando hizo una gira por todo el Medio Oriente para generar alianzas, para fortalecer el precio del barril. Hay que recordar que en el pasado Venezuela, siempre dentro del OPEP, era el país detractor de generar un precio justo del barril de petróleo por los gobernantes que teníamos, que negociaban el precio en función, bueno, fundamentalmente de los Estados Unidos, de ser un proveedor seguro de energía de los Estados Unidos. El presidente Chávez logró colocar un precio justo del petróleo, que finalmente es un recurso no renovable, darle una garantía a nuestro pueblo. Nosotros hoy tenemos un precio que debe fluctuar por ese orden que tenemos, y ese precio del barril de petróleo ha permitido, además, a través de una política de redistribución de la riqueza, generar una mayor bienestar en nuestro país, a través, bueno, de políticas alimentarias, a través de políticas de abatimiento de la desigualdad. Fíjate que es muy importante, Luis, hablar de la lógica de los países capitalistas. Por ejemplo, en Europa en el último año, donde se ha empobrecido de manera tan terrible la población, tú ves el aumento de la indigencia, tú ves el aumento del desempleo, 60% de desempleo, por ejemplo, en jóvenes en España, y no es por referirme a España, es por referirme a una lógica neoliberal. Bueno, en ese tiempo, donde ha aumentado tanto la pobreza, han aumentado sorprendentemente los más ricos, se han hecho muchísimo más ricos, los millonarios se han hecho más millonarios. En los últimos 20 años, el 1% de la población, que es la población adinerada, millonaria, ha aumentado en 60% su caudal de riqueza, mientras que 300 millones de pobres son mucho más pobres. Entonces, Venezuela ha navegado o ha remado a contracorriente cuando ha hecho exactamente lo contrario, ha reducido la brecha entre ricos y pobres, y es uno de los aspectos más interesantes. Pues nosotros pudiéramos hablar de indicadores a nivel general. Hay países que hablan de riqueza, y cuando tú metes la lupa en la riqueza, es que los ricos de esos países son muchísimo más ricos. Entonces se asume como que esa riqueza es una riqueza distribuida entre todas las personas de ese país. No se considera que el país es rico porque tiene tantas familias millonarias. En Venezuela eso no ocurre. En Venezuela lo que está ocurriendo es efectivamente una redistribución de la riqueza entre el pueblo. ¿Esa redistribución ha ido en perjuicio de quienes han tenido, quienes han, digamos, construido grandes capitales en el país? Porque es una de las cosas que de manera sostenible se ha señalado en contra del gobierno en los últimos años, que es que se favorece a un sector pero se tiende a perjudicar a otro, y en este caso los que más tienen. Absolutamente. Fíjate que una de las cuestiones que ha pasado en nuestro país es una cuestión, como decía Martí, si los pícaros supieran lo beneficioso que es ser bueno, serían buenos por picardía. Cuando tú tienes una sociedad
con capacidad de consumo. No estimula, bueno, la rueda económica de un país, una población que puede adquirir alimentos, una población que puede adquirir viviendas, que tiene acceso a los servicios públicos, que en nuestro país están subsidiados. Quiero referirme a la electricidad, quiero referirme al agua. En otros países donde la lógica neoliberal es la imperante, el que no tenga para pagar el agua se tiene que morir de sed. Acá en nuestro país el agua ya es considerado un derecho humano. En las Naciones Unidas el agua es considerado un derecho humano, por ejemplo. Y por eso nosotros hemos obtenido esa meta del milenio. Ayer el presidente Nicolás Maduro celebraba el Día Mundial de la Alimentación, sí, con un reconocimiento por parte de la FAO. Es más, un premio. Imagínate, para que la FAO, en medio de una crisis alimentaria mundial, le dio un premio a nuestro país por haber abatido el hambre. Ese es el primer objetivo del milenio, porque, bueno, es el derecho a la vida. Y entender y comprender que mientras el pueblo tenga acceso a un salario digno, que nosotros seguimos teniendo un lugar destacado dentro de la región